En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Hermanos, continuamos en esta mañana nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan, verso por verso. Hemos considerado uno a uno cada verso de esta carta. Y si usted ha estado aquí, se ha dado cuenta que el apóstol es recurrente, especialmente en el tema del amor. La temática del amor es una de las temáticas que él presenta varias veces a medida que va escribiendo y presentando su carta. Y específicamente el amor como uno de los distintivos de la fe salvífica. Muy importante. Y este énfasis en el amor, hermanos, no es una casualidad. De pronto usted dirá, pero ¿otra vez vamos a hablar de amor? No olvidemos que Juan escribe esta carta a diversas iglesias. Y el propósito de esta carta, el propósito principal de esta carta es generar certeza, darle certeza a los creyentes con respecto a su salvación. Ese es el propósito. Y la manera en que el apóstol Juan busca lograr ese cometido es presentando diversas pruebas. Eso ya lo hemos venido viendo, diversas pruebas para validar la veracidad de la fe de un individuo. O sea que la prueba del amor es una de ellas y es crítica en esta carta, es muy importante. ¿Cuál es el argumento? Básicamente, el argumento de Juan con respecto al amor. Pues el punto es que si una persona es hijo de Dios, ¿sí? Si un hombre o una mujer es nacido de Dios, pues esa persona ha de manifestar la transformación de su corazón a través del amor a los demás. Ese es el punto de Juan. Amor hacia los demás, particularmente hacia los hermanos en la fe. Por ejemplo, en el capítulo 2, Juan escribe: el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Luego en el capítulo 3, Juan presenta el amor en repetidas ocasiones y lo presenta como un distintivo del creyente. Versos 10 y 11 del capítulo 3 dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Luego en el verso 14 agrega: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Luego en el verso 16 el apóstol nos exhorta a dar nuestras vidas por los hermanos. En el verso 18 nos llama a no amar de palabra, sino de hecho y en verdad. Eso lo vimos. Y finalizando el capítulo, Juan nos manda a que nos amemos unos a otros como Dios nos ha mandado. No sugerido, mandado. O sea que queda claro, hermanos, que el apóstol Juan hace un esfuerzo deliberado por enfatizar la importancia del amor en la vida del creyente. ¿Qué concluimos? El amor no es una opción en nuestra vida, no es una característica opcional, pero es una muestra fundamental, una prueba de la fe que profesamos. Ahora, la temática del amor continúa presente en el capítulo 4 y parte del capítulo 5, que es el último. Y en esta mañana vamos a hablar de amor otra vez. Vamos a hablar de amor, pero vamos a ver otros aspectos del amor. El amor del Padre hacia nosotros, muy importante. Vamos a considerar el amor como uno de los atributos de Dios. Y vamos a ver también el llamado que tenemos nosotros todos los creyentes a reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Si usted recuerda, ya habíamos hablado sobre un aspecto del amor del Padre. ¿Y cuál fue ese aspecto? Bueno, el hecho de que el Señor nos ha hecho sus hijos, ¿sí? ¿Cómo nos ha amado Dios? Que nos ha hecho hijos suyos. Esa era parte de lo que Juan presenta en esta carta con respecto al amor del Padre. Nos ha adoptado como sus hijos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Creo que es maravilloso que podamos decir que somos hijos de Dios porque hemos creído en el Señor Jesucristo. No solamente nos salva, no solamente nos reconcilia consigo mismo, pero nos hace parte de su familia. El amor de Dios es inmenso, es infinito. Somos coherederos con Cristo.
de la gloria eterna. Ahora, para que toda esa belleza, porque es lo que es, toda esa hermosura pueda ser verdad, pueda ser realidad, el Padre primero tuvo que despojarse de su Hijo amado para redimir al hombre de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias. Yo creo que no me equivoco si les digo que tenemos más conciencia del sacrificio del Hijo, ¿cierto? Siempre pensamos, y la Biblia presenta claramente el sacrificio del Hijo. De repente no pensamos tanto en el sacrificio del Padre, y es parte de lo que vamos a considerar en esta mañana. Esa muestra de amor que el Padre nos da a través de la entrega, enviar a su único Hijo. El mensaje de esta mañana se titula Dios es amor. El texto que veremos en esta mañana lo encontramos en la primera carta de Juan, el capítulo 4, los versos 7 al 12. Primera de Juan 4, versos 7 al 12. Hermanos, por favor, pongámonos en pie para leer la palabra de Dios. Si no tiene Biblia, por favor, tome una Biblia. Tenemos Biblias enfrente para que usted pueda seguir la lectura. Dice el Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Es palabra de Dios. Hermanos, tomen asiento, por favor. Amén. La palabra Dios aparece no sé cuántas veces, muchas veces en este pasaje, muchísimas veces. Dios, 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 Dios. Y la palabra amor relacionada con Dios, el amor de Dios, aparece otro tanto. O sea que este pasaje se trata de Dios y de su amor. En los primeros dos versos de este pasaje, nuevamente el apóstol Juan nos llama a amarnos unos a otros como creyentes. Nuevamente, si usted está cansado de escuchar esto, por algo Juan nos lo está repitiendo. Tenemos que tener claro, es parte de nuestra vida como creyentes amarnos unos a otros. Juan argumenta que el amor es de Dios, dice, el amor es de Dios. Y por eso, el amor es un distintivo de sus hijos, de aquellos que le conocen. Esa palabra conocer es interesante porque en el idioma original tiene varias connotaciones, pero una connotación es una connotación de gran intimidad. Incluso se utiliza en algunas ocasiones para denotar la intimidad marital, la intimidad entre el esposo y la esposa. El hombre conoce a su mujer. O sea que conocer a Dios no es saber de Dios. Conocer a Dios es tener una relación íntima con Dios a través del Señor Jesucristo, cercanía que tenemos todos los creyentes o que podemos tener todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Recuerde, el creyente es un hijo de Dios, hijo de Dios. Eso es el creyente. Y por ello ha de manifestar aspectos de la esencia del Padre. Todos somos hijos, ¿de acuerdo? Tenemos padres, madres naturales y todos tenemos aspectos de nuestros padres, de nuestras madres. Todos tenemos algo de ellos o varias cosas. De la misma forma, el que es hijo de Dios ha de manifestar aspectos de esa esencia del Padre. Ahora, esa manifestación es de carácter espiritual. No es como con nuestros padres biológicos que podemos de repente tener los ojos parecidos, la nariz parecida, la sonrisa. En algunos casos, aspectos de la personalidad.
Pero aquí estamos hablando de una similitud espiritual, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Nosotros tenemos conciencia, tenemos voluntad, tenemos capacidad relacional. Nosotros tenemos creatividad. Pero adicional a eso, el creyente posee algo adicional que es muy especial y se llama el amor de Dios. El amor de Dios. Por ello Juan afirma en nuestro pasaje que debemos amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y dice, y todo el que ama, toda persona que ama es nacido de Dios. En otras palabras, procede de Dios, es hijo de Dios y conoce a Dios. Tiene una relación con Dios. Luego en el verso 8 vemos un contraste. Ahora Juan presenta el individuo que no posee el amor de Dios. Mire lo que dice, verso 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Juan está diciendo que la falta de amor es sinónimo de no conocer a Dios. No amar es no conocer a Dios. No amar es no tener una relación con Dios a través de la fe en el Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo. Usted recuerda que Jesucristo es uno de los caminos al Padre, ¿cierto? Uno, es el único, ¿de acuerdo? Jesucristo es el único camino al Padre y sin fe en el Hijo no existe posibilidad alguna de que el ser humano pueda conocer a Dios. Sin Cristo no podemos conocer a Dios. Y así como el amor es un distintivo vital de la vida del creyente, el individuo que no muestra amor refleja no conocer a Dios. Eso es lo que está mostrando. Está demostrando no ser partícipe de la naturaleza divina que se manifiesta a través del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Eso lo dice Pablo en Romanos. El apóstol concluye el verso 8 argumentando que Dios es amor. Eso es una verdad muy importante. Dios es amor. No dice Dios tiene amor o simplemente Dios manifiesta amor, pero dice Dios es amor. ¿Qué significa esto? No solamente el amor proviene de Dios, pero el amor es parte fundamental de su esencia divina. O sea que podemos decir en ese orden de ideas que Dios define el amor. ¿Usted quiere saber qué es el amor? Mire a Dios. Dios define el amor. Y siendo el amor parte de su esencia, hermanos, sabemos que Dios no puede dejar el amor a un lado. O dicho de otra manera, Dios no puede actuar o practicar el desamor. Póngame atención, esto es un poquito teológico, pero si Dios es amor, Dios no puede actuar en desamor. Si Dios es justo, Dios no puede actuar en injusticia o de una manera injusta, no se puede. Hay cosas que Dios no puede hacer. Usted está así, ¿de verdad? Sí. Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Dios no puede hacer mal. Hay cosas que Dios no puede hacer. Y mira esto, el amor está presente en todas las acciones y designios de Dios. Así no siempre podamos verlo. Especialmente si nosotros consideramos que los muchos atributos de Dios confluyen y se manifiestan en sus actos. O sea, puede llegar a ser complicado comprender estas cosas. Por ejemplo, ¿cómo podemos comprender que un acto de justicia sea a la vez un acto de amor? O un acto de, cuando me refiero a justicia, me refiero a un acto de castigo, pueda al mismo tiempo ser un acto de amor. ¿Cómo podemos entender esto? Ya se los dije, ningún designio de Dios es injusto y ningún designio de Dios está desprovisto de amor. Les voy a dar un par de ejemplos. El primero que escogí fue el éxodo de Egipto. Usted conoce lo que pasó con el pueblo de Israel. Salieron de Egipto, Dios los sacó de Egipto, ellos fueron desobedientes. La primera generación de Israel fue desobediente. ¿Qué hizo Dios? Los castigó y por su rebelión les impidió entrar a la tierra prometida. Dios decretó que las personas que fuesen mayores de 20 años iban a morir en el desierto. Eso es juicio. Ahora, al mismo tiempo, el éxodo es un acto de gran amor y de misericordia. ¿Qué hizo Dios? Liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto,
Les proveyó sustento durante 40 años. Recuerden, no se les gastaban sus sandalias, su ropa, les dio maná del cielo, les sacaba agua de la peña. Los sostuvo y permitió que la segunda generación de Israel conquistara la tierra prometida. Vamos a ver otro ejemplo todavía más hermoso. Otro ejemplo donde vemos el amor de Dios actuando en armonía con su justicia. ¿Cuál es ese ejemplo? La cruz. La cruz. Escuche, el sacrificio de Cristo es una manifestación de la justicia de Dios. Dice Pablo en Romanos 3:25 que Dios no puede pasar por alto el pecado y por eso envía a Jesús para morir por los pecados pasados de las personas que en el Antiguo Testamento habían creído en Jehová. Esas personas fueron salvas por fe, a pesar de que Jesucristo todavía no había aparecido físicamente en el mundo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. Esto lo hemos dicho, alguien debía morir. Alguien debía morir para satisfacer la justicia divina. Ahí está el componente de justicia en la cruz. Ahora pensemos en el amor que Dios presenta, que Dios manifiesta en la cruz. Y estoy hablando del Padre. Es el acto supremo de amor a través del cual Dios envía a su Hijo para morir. No le quepa duda, si a usted alguien le pregunta quién mató a Cristo, la respuesta final es Dios mató a Cristo. ¿Ok? Dios. Suena durísimo, pero es la verdad. El Padre mató al Hijo a través de medios humanos. Pero Cristo vino a morir. Debía morir. ¿Para qué? Juan 3:16. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el amor. Ahí está el amor de Dios. O sea, que usted en la cruz ve la justicia de Dios por un lado y el amor de Dios por el otro, trabajando conjuntamente. La cruz es un acto de justicia y es un acto de amor supremo. Y es justamente sobre ese acto supremo de amor que el apóstol Juan habla en los siguientes 2 versos de nuestro pasaje. El acto de Dios enviar, entregar a su Hijo para que muriera en la cruz. Leo los versos 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. Escuche, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Hermanos, la manifestación suprema del amor de Dios hacia nosotros es el haber enviado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Dice Juan que ha sido enviado con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ahí está en el verso, para que vivamos por medio de él. Escúcheme, Cristo es nuestra vida. Lo voy a repetir, Cristo es nuestra vida. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Colosenses 3:4 dice Pablo, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria. Cristo es nuestra vida. Juan 14:6, Jesucristo dijo ser el camino, la verdad y la vida. Y en esta misma carta, en el capítulo 5, Juan afirma que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, hablando de la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sin Cristo no hay vida. Él es nuestra vida. Por eso Juan dice que Cristo fue enviado para que vivamos por medio de él. Entonces, toda persona que no recibe el perdón de sus pecados a través de la fe en el Hijo de Dios permanece muerta espiritualmente. Es lo que dice Pablo en Efesios 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros
pecados. Ahora, también en este pasaje vemos que el apóstol Juan enfatiza que Dios es la fuente y escuche, el iniciador de nuestro amor. O sea, no es que nosotros amamos porque somos tan amorosos. No, Dios es el iniciador del amor. Este pasaje nos recuerda que el amor no procede de nosotros. Dice, Dios nos amó primero enviando a su Hijo y luego dice como propiciación por nuestros pecados. Primero Dios nos ama y por ende podemos nosotros amar con el amor que Él nos da, que Él derrama en nuestros corazones. Propiciación. Hemos hablado de esta palabra en alguna ocasión anterior en esta carta. Tiene que ver con el aplacamiento de la ira de Dios, el aplacamiento. El Señor Jesucristo aplacó la ira de Dios producida por el pecado de los hombres. ¿Cómo? Recibiendo, hermanos, el castigo. Recibiendo el castigo por las iniquidades de toda persona que pone su fe en Él. Imagínese eso. Imagínese recibir el castigo que le corresponde a cada persona en la historia que ha puesto, que pone o que pondrá su fe en Cristo en el futuro. Imagínese cargar con esa carga, tener que beber la copa de la ira de Dios. Eso fue lo que Él hizo. Ahora, cabe anotar aquí, importante, quien no es reconciliado con Dios a través del Hijo, ¿qué debe hacer? Pues debe pagar por su pecado. Ya lo dijimos, alguien muere, ¿es o Cristo o nosotros? ¿Es Cristo o nosotros? Bueno, el que no cree tiene que pagarlo. ¿Cuál es el precio que ha de pagar? Hermanos, ¿qué dice la Biblia? La perdición eterna. Ese es el precio. Ahora, entramos en una parte del mensaje donde yo voy a considerar algunas implicaciones del sacrificio del Padre al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Y aquí necesito que trate de ponerme un poquito de atención, es un poquito denso, vamos a hablar de la Trinidad, que no es fácil, pero vamos a poner atención para que podamos entender de la mejor forma. Vamos a pensar por un instante en la naturaleza de la Trinidad. Entonces, ¿qué es la Trinidad? Bueno, usted tiene al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Escuche, un solo Dios, no tres dioses. Un solo Dios, una sola esencia manifestada simultáneamente, eternamente y plenamente en los tres miembros de la deidad. Usted podrá decir, no entiendo ni papa. La Trinidad es sin lugar a dudas uno de los misterios más profundos respecto a la naturaleza de Dios. Y tenemos que aceptar que la Trinidad, la comprensión de la Trinidad está fuera de nuestra capacidad. Eso está claro. Sí, o sea, no venga al final del servicio a decirme que por favor le explique cómo Dios puede ser uno y tres al tiempo, porque no sé. Y nadie sabe. Pero sabemos que Dios es un Dios trino. Lo vemos en las Escrituras. Permanentemente vemos interacciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted se imagina si Jesucristo ora al Padre y no son dos personas dentro de la deidad, pues Jesucristo está loco. ¿A quién le está hablando? Acuérdense en Génesis, por ejemplo, cuando en Génesis vemos que el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sí? No dice voy a hacer al hombre a mi imagen, no, dice hagamos. Hay una pluralidad de personas. Y bueno, usted ha visto el Espíritu Santo cuando Jesús fue bautizado. Bueno, ¿no? El Padre habla. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y está el Padre, el Hijo está siendo bautizado y la Biblia dice que el Espíritu baja como una paloma y se posa en el Señor. O sea que ahí tiene a los tres en un solo texto. En el bautismo vemos a los tres. La naturaleza de la Trinidad manifiesta el carácter relacional
de la divinidad. Hay gente que dice, ay, Dios nos creó porque se sentía solo. No, hermano. Dios siempre ha tenido comunión consigo mismo a través de las tres personas de la Trinidad. El Señor nos creó en un acto de amor para darle un regalo a su Hijo Jesucristo, su iglesia, pero no porque nos necesitara. Él no nos creó porque se sentía solito con una margarita así. No pasó así. No pasó así. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, escuche, han disfrutado de una relación gloriosa desde la eternidad pasada. En otras palabras, desde siempre. Desde siempre. De repente, a veces cuando pensamos en eternidad, pensamos en la eternidad futura, que es la que medio cabe en la mente, medio cabe. Pero pensar en eternidad pasada es más difícil, ¿cierto? Bueno, la eternidad pasada es que desde siempre, ¿cierto? Desde siempre, eternamente en el pasado, había esta relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús habla de ello en Juan 17:5. Mire lo que dice. Hace una alusión a esta comunión con el Padre en gloria. Juan 17:5, Jesús está orando al Padre y le dice esto. Le dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Este texto es importante por lo que sigue. Se lo voy a leer una vez más. Jesús está orando al Padre y le dice estas palabras. Y ahora, glorifícame tú, Padre, se está refiriendo a su Padre. Glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Había una coexistencia en gloria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad pasada. Pero tras la encarnación, la plenitud de esa coexistencia se vio afectada. Creo que podemos deducir eso. En alguna medida, esa plenitud se vio afectada cuando la segunda persona de la Trinidad se humilló, haciéndose como uno de nosotros. Y es cierto, no podemos decir que no había comunión entre el Hijo y el Padre, porque eso no es cierto. Sí había una comunión entre el Hijo y el Padre. El Hijo permanentemente oraba al Padre. Había una comunicación entre ellos, pero creo que podemos decir que dicha comunión no era comparable con la que el Señor tenía antes con el Padre. Porque si no fuera así, el Señor no pediría que le fuera restituida esa gloria. Hay algo distinto en esa comunión entre ellos, esa comunión eterna. Hay algo que cambia cuando el Señor Jesucristo viene al mundo. Ahora, si sabemos que si la Trinidad está compuesta por la misma esencia divina, hermanos, pienso yo, espero no equivocarme, pero yo me imagino que si el Hijo extrañó la gloria del Padre, ¿cierto? Si el Hijo extrañó esa comunión con el Padre, quizás el Padre también. Creo yo. Son la misma esencia. El Hijo anhela volver a tener esa comunión en gloria con su Padre. Y yo quiero pensar que el Padre también anhelaba lo mismo. No lo dice la Biblia, pero creo que lo podemos pensar. O sea que en ese sentido, el enviar a Cristo fue un sacrificio para el Padre. ¿Sí? Fue un sacrificio para el Padre. Ahora, vamos a ver otro aspecto todavía más fuerte del sacrificio del Padre al enviar a su Hijo al mundo. Y está relacionado con el sufrimiento de Jesús. El sufrimiento de Jesús. ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesucristo, antes de ser arrestado, Él sale con sus discípulos del aposento alto después de haber tenido con sus discípulos la última cena? Va a este lugar en el Monte de los Olivos, que se conoce en la Biblia como el jardín de Getsemaní, un lugar donde parece Jesús iba con frecuencia con sus discípulos. Y en ese lugar, hermanos, Jesús experimenta
a mi juicio, uno de los momentos más duros de su existencia terrenal. Lucas, este está en los evangelios sinópticos, pero Lucas, creo que en los 4, pero Lucas presenta esta agonía del Señor de una manera muy explícita, diferente a los otros evangelistas. Escuche, se lo leo de Lucas. Lucas 22, versos 39 al 44. Dice: saliendo Jesús, ¿de dónde? Saliendo del aposento alto. Saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Verso 43, entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Ojalá usted pueda imaginar, visualizar al Señor Jesucristo sudando sangre, angustiado, clamándole al Padre: por favor, Señor. Yo no me imagino al Señor: ay, Señor, ay, Padre, ¿será que me puedes hacer pasar de esta copa? No me lo imagino así. Él estaba clamando al Padre: si es posible, haz pasar de mí esta copa. En otras palabras, no, si hay alguna forma en que yo no tenga que enfrentar, que beber la copa de la ira tuya, hazlo, por favor, hazlo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Hijo está clamando al Padre que le evite el terrible sufrimiento de tener que experimentar la plenitud de la ira de Dios. Dice Lucas que el Hijo estaba en agonía y oraba con mucho fervor, y era tal su angustia, su estrés, que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre. Eso hace referencia posiblemente, muy posiblemente, a una afección conocida como la hematoidrosis. Básicamente es una condición en la cual los vasos capilares que alimentan las glándulas que producen el sudor se rompen, esos vasos se rompen. Y entonces la sangre va a las glándulas que producen el sudor y la persona empieza a sudar sangre. Y esto es producto de estrés físico o estrés emocional extremo. O sea, que Jesús estaba rogando al Padre en medio de una profunda angustia. Y esta es mi pregunta: ¿qué habrá sentido el Padre? A ver, si Dios es amor, lo acabamos de ver, Dios es amor. O sea, cuando usted piensa en Dios como un ser que tiene sentimientos. Sus sentimientos, mi voluntad, su voluntad, provienen de Él. Esos aspectos que nos diferencian de los animales, a ustedes y a mí, todo eso proviene de Dios. Ahí está nuestra similitud con Dios. Si nosotros sentimos tristeza, si nosotros sentimos dolor, ¿usted cree que Dios no? ¿Qué habrá sentido el Padre al ver a su Hijo sufrir de esa manera, hermanos? Y escuche esto, sabiendo que no lo podía eximir del sufrimiento. Imagínese eso. O sea, acabo de pensar que quizás fue un momento en el cual, no sé si estoy diciendo algo que es mentira, pero creo que podemos decir que el Padre, o sea, si el Padre lo hubiera podido hacer, lo hace, ¿cierto? Pero no se podía, tenía que cumplirse, exactamente. Porque Jesucristo, ya lo dijimos, no es una opción. No es el plan B o el plan C. Es el único camino al Padre. Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El Padre tuvo que ver sufrir a su Hijo de esa manera tan terrible
sudando sangre y sabiendo que no podía concederle su petición. ¿Será que no le dolió al Padre? Yo sé, hermanos, eso no está aquí, no está. No hay un versículo bíblico que diga, el Padre lloró por ver la angustia del Hijo. Yo sé que no está. Pero yo me atrevo a pensar que el Padre sufrió grandemente viendo el sufrimiento de su Hijo. ¿Y qué decir, hermanos? De los golpes, los escupitajos, los azotes que exponían los músculos y los huesos de Jesús. ¿Qué decir de la corona de espinas, de los clavos que traspasaron sus pies y sus brazos? ¿Usted cree que el Padre fue un testigo insensible ante estos hechos? ¿Será que el Padre estaba ahí viendo, impávido? Yo no creo. ¿Será que este desgarrador sufrimiento del Hijo amado no conmovió a Dios? Yo no creo, hermanos. Dios es amor. Ahora, si usted y yo, que somos imperfectos, si usted tiene hijos, seguramente usted entenderá lo que le voy a decir. Pero para nosotros los que tenemos hijos, el sufrimiento de nuestros hijos es nuestro sufrimiento. Es nuestro sufrimiento. Hermanos, si así sentimos nosotros, que somos imperfectos, imagínese el sufrimiento del Padre Celestial. Ese Dios que manifiesta el amor de manera perfecta. El Dios de quien proviene el amor que habita en nuestros corazones. Imagínese el dolor del Padre. Pero no hemos llegado a la parte más dura. Porque si bien Getsemaní fue un punto muy bajo en términos del sufrimiento del Señor Jesucristo, mi convicción es que lo peor estaba por venir. Y lo peor sucedió cuando, estando en la cruz, el Hijo tiene que dirigirse al Padre y decirle: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Usted y yo hemos leído eso 1000 veces, pero probablemente no entendemos la magnitud del sufrimiento que Cristo estaba padeciendo en ese momento. ¿Qué pasaba en ese momento? Hermanos, Jesús estaba cargando con el pecado de muchos. Estaba recibiendo el castigo de la ira divina y obviamente el Padre debió distanciarse. Eso es lo que entendemos. Hay un rompimiento ahí de esa comunión entre el Padre y el Hijo, precisamente porque Dios no puede tener ningún tipo de comunión con el pecado. Esto nos muestra un poco la gravedad del pecado. ¿Cómo será de grave el pecado? Que el Hijo tuvo que separarse del Padre. Y el Hijo en ese momento: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abandonado, hermanos. Yo estoy seguro que ese dolor en ese momento del Señor Jesús es peor que todo lo demás. Que los clavos, la corona, los azotes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el momento más doloroso en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo me pregunto ahora, me hago la misma pregunta que me hice antes: ¿y el Padre qué? ¿Será que el Padre se sintió feliz de, por primera y única vez en la historia, separarse del Hijo? ¿Será que no le dolió? ¿Será que no hubo sufrimiento? Yo no me puedo imaginar. No puedo imaginarme. Es impensable que en el momento de mayor sufrimiento para el Hijo, el Padre no haya sentido nada. No me lo puedo imaginar. Repito, no existe un verso bíblico para probar esto. Pero si pensamos en la esencia de Dios, si pensamos en que Dios es amor, y si vemos, porque mire lo que le voy a decir. Si en algo podemos comparar nuestras relaciones humanas entre padres e hijos con la relación entre Dios y su Hijo amado,
Tiene que haber sido un sacrificio muy grande para el Padre Celestial enviar al Señor Jesús a sufrir de esa manera y a morir por personas pecadoras como nosotros. El justo muriendo por los injustos. Yo esto lo he dicho otras veces. La vida de mis hijas yo no la doy por nadie. Por nadie. Y yo creo que usted tampoco daría la vida de un hijo suyo. ¿Qué sentirá uno ver sufrir a un hijo de esa manera? ¿Qué sentirá uno ver a un hijo siendo burlado y golpeado? Y todo lo que le hicieron al Señor. ¿Qué habrá sentido el Padre? Si nosotros presenciáramos eso en la vida de un hijo, eso es impensable. ¿Qué habrá sentido el Padre que sí lo presenció? No solamente lo presenció, permitió. ¿Por qué lo hizo? Por amor a usted, por amor a mí. Por eso lo hizo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. ¿Cuántas veces no hemos leído 3:16? Probablemente todos no lo sabemos de memoria. Pero ¿pensamos realmente en lo que significa que Dios dio a su hijo? Fue sin duda un gran sacrificio, hermanos, de parte de Dios. Terminamos con los versos 11 y 12 de nuestro pasaje, donde Juan escribe: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Nuevamente, una vez más, un llamado al amor entre hermanos basado en el amor que Dios nos ha mostrado. Dios es nuestro ejemplo de amor y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Luego Juan dice algo interesante. Dice: a Dios nunca lo ha visto nadie. Pero dice que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Dios es invisible. O sea, nadie ha visto la plenitud de la gloria de Dios. Usted dirá: pero yo creo que ¿Moisés no lo vio? Bueno, no plenamente. Nadie ha visto a Dios plenamente, porque nadie puede ver a Dios plenamente y vivir. Dios es invisible, dice Juan, pero su amor se manifiesta a través de su iglesia, de la iglesia del Señor, de Dios. El amor entre los hermanos, a través de nosotros mostramos el vínculo que nos une a Dios como sus hijos y reflejamos en nuestras vidas al Dios invisible. Qué lindo eso, ¿eh? Qué lindo que nosotros estamos llamados a reflejar en nuestras vidas al Dios que no se puede ver. O sea, que la persona que tiene contacto con el cristiano en alguna medida está teniendo contacto con Dios. De una manera indirecta, pero no tan indirecta, porque tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. O sea que eso es importante. Qué gran amor nos ha mostrado Dios, hermanos, enviando a su Hijo al mundo. Es posible que aquí haya alguien que todavía no haya puesto su fe en el Hijo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Alguien que nos esté viendo por televisión, por el internet. Dice: hoy es el día de la salvación. Hoy. Después de escuchar estas cosas, si hay alguien aquí que no ha creído en Jesús, hoy es el día de la salvación. Y yo le digo: no desprecie el sacrificio del Padre. No desprecie esto que acabamos de escuchar, el sacrificio del Padre. No desprecie el sacrificio del Hijo, que se humilló a sí mismo, dice la Biblia, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Justamente porque Dios es amor, nos ha dado este gran regalo, el regalo más preciado que podemos recibir, que es nuestra salvación. No desprecie el amor de Dios. Si usted nos está viendo, no desprecie el amor de Dios, reconcíliense. Dice la Biblia: reconcíliense con Dios.
deje de ser enemigo de Dios. El hombre natural es enemigo de Dios, pero el creyente se convierte en hijo. ¿Cómo se logra eso? Creyendo en el precioso y glorioso Señor Jesucristo. Hermanos, hoy es el día de la salvación. Oremos. Padre, damos las gracias a ti por tu palabra. Damos las gracias porque realmente es inmenso el sacrificio que tú has hecho por nosotros. No solamente el Hijo lo entregó todo, muriendo en la cruz, pero tú, el Dios que es amor, envió a su Hijo, enviaste a tu Hijo por nosotros. En ese gran acto de amor, Señor. Gracias por amarnos de tal forma que decidiste dar al justo por nosotros los injustos. Ayúdanos a valorar ese sacrificio. Ayúdanos a valorar el sacrificio del Hijo, pero también ayúdanos a valorar tu sacrificio, el sacrificio del Padre. Ayúdanos a entender que aparte del Señor Jesucristo no hay otro camino al Padre. Oramos por las personas que aún no creen, por las personas, quizás alguien que haya escuchado este mensaje aquí o a través del internet, o quizás alguien que lo escuche en algún momento. Señor, oramos que hoy sea el día de la salvación para aquellos que escuchen este mensaje y aún no hayan puesto su fe en el Hijo. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Te bendecimos, Señor, y te amamos en el nombre de Jesús.